El siguiente tema es calcular el área de una figura que está dentro de otras figuras. Y también lo que vamos a hacer es calcular el ángulo de un triángulo cuando nos están dando algunos datos, pero pues todavía nos están preguntando algunos lados más. Entonces déjenme dibujarlo. Pues bueno, tenemos ese ejercicio donde nos van a pedir calcular el área de la parte sombreada, en este caso el color rojo que se encuentra ahí. Si se trata de un rectángulo y dos círculos tangentes iguales entre sí. Y lo único que nos dan es ese radio que viene ahí en medio, que vale 10 centímetros. También nos van a dar cuánto vale los lados del rectángulo, que es 20 centímetros y 40 centímetros. Pero nosotros debemos de obtener cuánto vale esta área. ¿Cómo lo podrían resolver? ¿Qué se imaginan que se puede hacer? Sería sacar el área de cada figura primero. El área de cada figura, correcto. Y después restarlo. Y después restarlo. Muy bien. Efectivamente, eso es lo que hay que hacer primero. Entonces, pues hay que sacar primero, entonces hay que sacar el área de cada círculo y luego el área total, que es el rectángulo. ¿Cómo se saca el área de un círculo? Es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner círculo. ¿Los demás están de acuerdo que esa es la fórmula? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. Muy bien. Entonces traten de obtener el área de cada círculo y el área de rectángulo. Me dicen cuánto les da. El del círculo me sale el área que es igual a 314.16. 314.16. Muy bien.
Y estos son centímetros cuadrados, ¿verdad? Y el del rectángulo, 800. 800. Por lo También tanto, centímetros cuadrados. muy bien. Por lo tanto, ¿qué hay que restar para poder saber cuánto vale esa área sombreada? A 800 hay que restarle lo de 2 veces el círculo. 2 veces el círculo. ¿Por qué 2 veces el círculo? Porque son 2 círculos y bueno, usted dijo que eran iguales, entonces es la misma área. Ah, no, no. Es No, 1,5. 1,5. Claro que sí, así sí. Por lo tanto, a este hay que sacarle todavía la mitad, ¿no? Que debería de ser como 157.07. ¿De acuerdo? Ahora sí, sumamos esta parte y esta parte, y después lo que nos dé, le restamos a 800. Por lo tanto, si hacemos eso, ¿cuánto nos da esa área sombreada? Me sale 328.77. Muy bien, 328.77. Entonces, el área sombreada y recuerden bien las unidades porque a veces vienen nada más puro centímetro o vienen otras unidades. ¿Dudas de cómo se resolvió? Yo, profe, ya la última parte, de donde salió el resultado del área sombreada, ¿qué nos puede decir? Sí, lo que tienes que hacer es primero sumar el área del círculo, que es el círculo completo, sería esta parte. Y después sacarle la mitad porque aquí se divide en dos. Entonces, sumas esta parte azul y esta otra parte azul y después se lo restas al total, que es el 800. Por lo tanto, por eso te va a dar la área sombreada, o sea, lo que está en color rojo. Ya entendí, gracias. De nada. ¿Alguien, alguna otra duda? No, profe. Perfecto. Esto normalmente lo piden pues algunos problemas de matemáticas o también en la parte de habilidad matemática. Entonces ese ejercicio lo pueden encontrar en cualquiera de esos dos, pero pues se trata de geometría. Otro de los problemas que puede venir es el de calcular el ángulo, ya sea interno o externo de un triángulo. Por lo tanto, vendría algo como esto, donde les van a dar datos específicos Por lo tanto, tenemos este triángulo y nos preguntarían cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, D, que son los que tenemos ahí. ¿Cómo podríamos empezar a resolver esto antes de ver si son congruentes o no congruentes? ¿Podemos sumar los ángulos internos primero? Ok, ¿y cuánto nos debe dar el ángulo interno de un triángulo? 180.
180. Perfecto. Entonces sumamos 60 más 52. ¿Cuánto es? 112. 112 grados. Por lo tanto, 180, que es el total del ángulo interno, menos 112, nos va a dar el ángulo A. Entonces lo restamos y ¿cuánto nos da? 68. 68. Por lo tanto, aquí ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo podríamos obtener el lado B, C y D? También sumando, por ejemplo, el A, que es 68, a 68, 180 le tendríamos que restar 68 porque la línea forma un ángulo de 180, bueno, completa. Entonces lo que saldría sería el ángulo B. Claro que sí, estás en lo correcto, muy bien. Entonces, 180 menos 68 y nos va a dar el ángulo B. ¿Y cuánto sería ese ángulo? ¿De 120? Ah, no, 112, ¿no? 112 grados. Inciso C, pues podríamos hacer lo mismo. Nada más que ahora, en vez de quitarle 68, nada más le quitamos 60. 120, ¿no? 120. 120. Y por último, 180 menos 52, que nos va a dar el ángulo D. 128. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Está muy fácil esto, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a lo que son los triángulos rectángulos. Y para ello el triángulo rectángulo se va a resolver con el teorema de Pitágoras. Y solamente este teorema sirve para este tipo de triángulos. Como ya dijimos la vez pasada, que es un triángulo rectángulo, es uno que tiene 3 lados diferentes. Y aparte de eso, tiene un ángulo recto. O sea que mide 90 grados. Cuando hablemos, por ejemplo, de este ángulo, vamos a ponerle ángulo alfa. Este cateto se va a llamar cateto adyacente. Eso quiere decir que está cercano al ángulo. Y por lo tanto, el que está enfrente de este ángulo le vamos a llamar cateto opuesto. Y esta línea, que es la más larga de todas, le vamos a llamar hipotenusa. ¿Dudas con eso? No, No. No, profe. Ahora, si hablamos del otro ángulo, este le vamos a llamar ángulo beta. Por lo tanto, este lado ya no va a ser adyacente, ahora va a ser cateto opuesto. Y ahora el que está de este lado, como va a estar cercano al ángulo beta, pues va a llamarse cateto adyacente. ¿Dudas con eso? No. Muy bien. Vamos a un ejercicio.
Entonces ahí tenemos un triángulo y lo que nos habla el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa va a ir al cuadrado. La hipotenusa siempre la representan como C. Los catetos ahí pues tiene diferente, puede ser A o B. Igual de este lado puede ser A o B. En este caso si le pongo A abajo, pues arriba debe decir B. Si lo pongo al revés no hay problema. Entonces, la hipotenusa va al cuadrado y esto es igual a la suma de los dos lados, que sería A al cuadrado más B al cuadrado. Eso es lo que nos quiere decir el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, si quiero obtener algunos de los lados, lo único que debo de hacer es buscar ese valor. ¿Cómo lo buscamos? Despejando. En este caso, si quiero el valor de C, pues despejo C. Por lo tanto, nos debería de quedar una raíz cuadrada de A cuadrada más B al cuadrado. ¿Dudas con eso? No, profe, ninguna. Muy bien. Ahora, pues ya nada más es la cuestión de la solución, donde vamos a colocar los valores de A y los valores de B. El valor de A vale 15 al cuadrado más B al cuadrado, que vale 28. No se les olvide elevarlos al cuadrado porque luego ocurre que hacen la suma, pero se les olvida elevarlo al cuadrado. ¿Cómo lo hacemos al cuadrado? Pues solamente el 15 sería 15 por 15 y eso nos da 225. Y el 28 pues sería 28 por 28. Que aquí nos daría de 784. Por lo tanto, ya nada más sumamos 225 más 784 y nos daría 1009. Ya nada más nos queda buscar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 1009. O le sacamos la raíz cuadrada, igual si se la saben rápidamente, ahí lo encuentran. Si no, solamente buscan un número que multiplicado por sí mismo dé cercano a 1009. Por lo tanto, aquí nos daría de 31.76 centímetros. Siempre deben de ver eso, que el lado C, como es el mayor, por lo tanto les debe dar un valor mayor. En este caso que nos da de 31.76. Y pues es mucho mayor que el ángulo, que el lado B y que el lado A. ¿Alguna duda? No. Profe, ninguna. ¿Los demás, alguna duda? No, profe. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Este lo van a hacer ustedes.
Entonces ahí tenemos 3 ejercicios. Ahí le voy a poner inciso A, B y C. En el inciso C hay que calcular el área de todo ese rectángulo. En el caso del inciso A solamente hay que sacar la hipotenusa y en el inciso B hay que obtener el cateto. ¿Dudas? Entonces, saquen cada uno de esos valores y cuando ya los tengan me dicen para anotarlos, ¿de acuerdo? El inciso A es 11.18. 11.18. Muy bien. La segunda es 49.18. Muy bien, 49.18. A mí creo que ya tengo el área Ok, sí, del resto. A mí me salió 86.44. unidades Centímetros. cuadrados. ¿De acuerdo? Porque estamos hablando de una área. ¿A los demás les salió eso? No, No, me, ¿cuánto te salió a ti? me salió 59.37 centímetros cuadrados. Ok, ¿los demás cuánto les da? A mí 60.66 centímetros cuadrados. Ah, caray, tenemos entonces 3 valores. Bueno, vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? Los 2 de arriba están correctos, eso pues sí, no hay problemas. Pero pues vamos a hacer el inciso C. Primero, pues ya nos están dando la hipotenusa, por lo tanto, vale 20. Es igual al lado A,
al cuadrado más el lado B, que vale 3 centímetros. Por lo tanto, hay que despejar y nos quedaría raíz cuadrada de 20 al cuadrado, que serían 400, menos 9. Por lo tanto, eso nos daría de 391, ¿verdad? Sí, profe. Por lo tanto, le sacamos la raíz y nos da de 19.77, que sería esta parte de aquí abajo. Entonces, ya nada más lo único que debemos de hacer es multiplicarlo por 3 para que nos dé el área total de ese rectángulo. Y al multiplicarlo por 3 nos da de 59.32 centímetros cuadrados. Por lo tanto, este sería el correcto. ¿Dudas? No, profe, ninguna. No, profe. Muy bien. Maestro, Dime. entonces, pero, bueno, ¿por qué se multiplica por el 3? Porque acuérdate que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces ya tenemos la base y ya tenemos la altura. ¿De acuerdo? Ok, sí, ya. Muy bien. Sí, gracias. Nada, ¿dudas? ¿Los demás? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Perfecto. Vamos a realizar otro ejercicio y pasamos al siguiente tema. Tenemos ese y hay que calcular el área de toda esa figura y aparte el perímetro. ¿Dudas? No, profe, ninguna. No. Muy bien. Entonces, inténtenlo hacer.
Ya tengo el área, profe. ¿Listo? ¿Ya tienes el área? Ya. De todo, ¿cuánto te dio? De todo me dio 68.95 centímetros cuadrados. Muy bien. ¿Y el perímetro? El perímetro me dio 53.8. Muy bien. Pues vamos a ver cómo se resolvía. En primero, pues este lado mide 3 centímetros, ¿verdad? Por lo tanto, eso quiere decir que este rectángulo de este lado, pues también vale 3 centímetros. La parte de aquí no sabemos cuánto mide, pero para eso tenemos este triángulo rectángulo, que ese nos va a ayudar para obtener cuánto vale esta parte. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, tenemos que el lado B al cuadrado es igual al lado C al cuadrado menos el lado A al cuadrado. Entonces, despejando nos quedaría raíz cuadrada de 12 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Por lo tanto, si resolvemos eso, sería 12 por 12, nos da 144, menos 25, 119. Le sacamos raíz y nos da de 10.9. Por lo tanto, eso quiere decir que aquí vale 10.9, la parte de aquí arriba, ¿verdad? Aquí pues también mediría 3 centímetros y pues ya estaría en todos los lados. Por lo tanto, ahí pues podemos sacar rápidamente el perímetro, que es la suma de todos los lados. En este caso tendríamos que sumar 12 más 5 más 3 más 3 más 10.9 más 3 y por lo tanto si suman todo eso nos da de 36.9 centímetros. Por lo tanto este está mal. ¿Dudas? No. Entonces ahí ya tenemos eso. Ahora vamos con el área, que es un poco más complicado. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura entre 2. Por lo tanto tenemos este primer triángulo que sería la base vale 5 por la altura que vale 10.9 entre 2. Entonces, si resolvemos eso, sería 10.9 por 5 nos da 54.5. Entre 2 nos da 27.25. Recuerden, unidades centímetros cuadrados. Después vamos con el área del rectángulo. En este caso, aquí le vamos a poner una T, aquí una R, y sería base por altura. Entonces sería 3 por 10.9. 32.7. 32.7, gracias. Y por último, el del cuadrado. Sería nada más lado por lado. 3 por 3 igual a 9. Sumamos todo eso y sería 32.7 más 9 más 27.5 nos da 68.95. Por lo tanto, esto está correcto. ¿Dudas? No. No. No, profe. Entonces, ahí en el perímetro nada más hay que ver en dónde hubo el error. Y ya con eso. Ninguna duda entonces ya con esto. Les pueden poner también una casita, luego hacen figuras raras allí para poder calcular el área o el perímetro de cierta figura. Y pues hay que utilizar todo esto sobre el teorema de Pitágoras. O hay veces que viene con ángulos. Entonces ahí nada más es cuestión de ver qué es lo que tenemos.
Vamos ahora con el siguiente tema, que son funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas no solamente nos sirven para el área de geometría, sino también para el área de cálculo integral o cálculo diferencial. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Algunos lo ponen como sin o algunos otros lo ponen como sen, ya que es el seno y el otro es el seno, pero en inglés. Tenemos el coseno, la tangente, cotangente, secante y cosecante. Y esto pues es muy fácil de definir, ya cuando lo tengan así, en ese orden como yo lo tengo, lo único que van a recordar es que, por ejemplo, ¿a quién le gustan las cocas? La Coca-Cola. A mí. Ok, entonces se te va a hacer muy fácil esto. ¿Por qué? Pues resulta que lo que vamos a comenzar primero a tomarnos una coca, por lo tanto, esto debería de ir aquí, coca, y otra vez coca, o sea, repitiendo lo mismo. Y ya después cuando quieres sacar un gas, pues le haces hip, hip. Y nuevamente hacemos lo mismo, pero ahora de abajo hacia arriba. Te tomas tu coca y por último te echas un hip, hip. ¿Y qué quiere decir esto? Pues cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente, sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente sobre cateto opuesto, hipotenusa sobre cateto adyacente, hipotenusa sobre cateto opuesto. Pero para que no se aprendan toda la fórmula así, pues con esto, coca, coca, hip, hip. ¿Dudas? No. Entonces, pues, esas son las funciones trigonométricas que se deben de ir aprendiendo poco a poco. Vamos a un ejercicio, todavía nos queda tiempo. Y tenemos que obtener el valor de cada función. Igual estas funciones trigonométricas solamente funcionan para triángulos rectángulos. Por lo tanto, tendríamos eso. El inciso B, se lo van a llevar de tarea. El inciso A, lo hacemos aquí. Y pues solamente identificamos. Por ejemplo, si lo hacemos de este ángulo, que ahí igual les va a venir de qué ángulo hay que hacerlo. Entonces, si lo hacemos de este ángulo, por lo tanto, este lado, que es el de 4, sería el cateto opuesto. Y este que tenemos aquí abajo sería el cateto adyacente, por lo tanto, esta es la hipotenusa. ¿Dudas en cómo se identificó? No, profe. No. Muy bien, No, profe. entonces, cateto opuesto sería 4, hipotenusa sería 6. Factorizamos a lo más que se pueda y sería la mitad de 4, 2, mitad de 3, de 6, 3.
Por lo tanto, este sería el seno. Ya que si lo quieren dejar en números decimales, porque luego lo piden así, pues nada más dividimos 2 entre 3, que nos daría de 0.6. El siguiente, cateto adyacente, vale 3, la hipotenusa vale 6. Sacamos tercia y quedaría de 1/3. Que si lo quieren en decimales, nada más hay que dividir 1 entre 3 y nos daría de 0.3. El cateto opuesto tenemos 4, cateto adyacente tenemos 3. Igualmente dividimos 4 entre 3, que eso nos va a dar un número entero, y sería 1.3. Cateto adyacente vale 3, cateto opuesto vale 4, o sea que es la viceversa de la tangente. Y pues aquí sería de 0.75. Siguiente, pues 6 entre cateto adyacente, que vale 3. 6 entre 3 nos da 2. Y por último, 6 entre 4. Sacamos mitad, sería 3, 2, por lo tanto sería 1.5.